Ya. En relación a la pregunta número 4, que es un ciclo en un péndulo, suponiendo que tengo una cuerda y tengo una esfera colgando ahí, eh, desde el punto de inicio se mueve, regresa, ahí recién se está completando el ciclo en un péndulo. Por lo tanto, dentro de una definición, es una vibración completa del cuerpo o de algún objeto que parte desde una posición, parte de aquí, va y vuelve, y al retornar al mismo punto, eso se considera el ciclo de un péndulo. Para la número 5, ¿cómo se considera un ciclo completo en una onda? Si yo tuviera una cuerda y esta cuerda la hago vibrar, entre comillas, esta cuerda va a producir una cresta y va a producir un valle. Eso significa que esta onda va a pasar por el punto de reposo y va a volver al punto de reposo. Era lo mismo parecido a lo que el ciclo de un péndulo. Eso significa, ¿cómo se considera un ciclo completo? Es cuando la onda vuelve a su estado de reposo. Y esto es recién una onda. Hasta aquí, desde aquí hasta aquí, recién una onda. Por lo tanto, aquí ahora yo tengo dos ondas. Una, dos. Y eso es lo que se considera el ciclo completo de una onda, cuando se produce una cresta y un valle y vuelve al punto de reposo. ¿Cómo se mide la frecuencia de una onda? En relación a fórmulas, yo tengo dos fórmulas. Frecuencia es igual a la velocidad dividido por lambda, o también conocido como longitud de onda. Esa es una manera de medirlo. La otra manera de medirlo es la frecuencia, es uno dividido por t, y t viene siendo el periodo. Estamos hablando del tiempo, intervalos de tiempo que se ocupa para completar un ciclo. Por lo tanto, ¿cómo se miden? Se miden de estas dos maneras. ¿A qué equivale un hertz? Bueno, las ondas, la frecuencia de una onda se mide en hertz. ¿Y a qué equivale un hertz? Eh, la frecuencia de un fenómeno periódico, ¿ya? Cuyo periodo está en relación a segundos. Por lo tanto, estamos hablando de un ciclo por segundo. Eso equivale a un hertz, a un ciclo por segundo. Como había dicho, que la frecuencia de un fenómeno periódico, ¿ya? Porque las frecuencias son periódicas, cuyo periodo es un segundo. Entonces, estamos hablando de un ciclo por segundo. La número 8, ¿qué es un periodo? El periodo es el intervalo de tiempo para completar un ciclo repetitivo. Es el periodo de tiempo para completar un ciclo repetitivo. ¿Te acuerdas cuando estábamos viendo lo que era onda? Ahí va una onda, dos ondas, tres, cuatro. Bueno, como esto es repetitivo, ¿ya? Es el tiempo que ocupa para que se produzca esto. A eso se llama entonces periodo. ¿En qué unidades se mide el periodo? La unidad de medida de periodo, si estamos hablando al tiempo, estamos hablando de segundos. No se mide en minutos, no se mide en horas, no. El periodo se mide en segundos. La número 10. ¿A qué se denomina frecuencia? La frecuencia que habíamos dicho, F es igual a 1 partido por T, ¿ya? Eh, la frecuencia se refiere al número de veces que se repite un proceso periódico en un intervalo de tiempo.
Por lo tanto, yo aquí tengo el número de oscilaciones, que son los procesos periódicos, número de oscilaciones dividido por tiempo. Por lo tanto, eso es frecuencia. El número de veces que se repite un proceso, número de veces que se repite un proceso, ¿ya? Este proceso es periódico, te recuerdo que son varias onditas, en un intervalo de tiempo, porque el periodo, estamos hablando de tiempo. ¿En qué unidades se mide la frecuencia? La frecuencia se mide en hertz o se puede medir en 1 partido por segundo, lo que esto me daría a segundo menos 1. Pero la manera más sencilla de la unidad de medida es hertz y de esa manera se mide la frecuencia. En relación a la número 12, ¿cuáles son las unidades de hertz? Las unidades básicas de un hertz son ciclos partido por segundos. Los ciclos son los números de veces que se producen las ondulaciones en segundos. ¿Ya? Eso es las unidades de un hertz, ciclos dividido por segundo. La número 13. ¿A qué es igual la frecuencia con respecto al periodo? De acuerdo a lo que habíamos señalado, frecuencia es 1 partido por t, donde f es frecuencia y t es el periodo. Por lo tanto, si estamos hablando de eso, estaríamos indicando entonces que la frecuencia es el número de oscilaciones dividido por tiempo. Y esa es la relación que tiene la frecuencia con el periodo, que estamos hablando de tiempo. ¿A qué se denomina punto de equilibrio de una onda? A ver, delante yo te había señalado que supongamos que esto sea una cuerda y esta cuerda yo la hago vibrar, la hago oscilar, ¿ya? Por lo tanto, esta cuerda comienza a oscilar, me produce una onda, dos ondas, ¿ya? Esta línea es el punto de equilibrio o punto de reposo. Punto de equilibrio o punto de reposo. Y se refiere cuando la cuerda está sin perturbación, está quieta. Cuando se perturba, produce estas ondas. La siguiente pregunta, ¿qué es la amplitud? La amplitud, si nosotros tenemos una onda, nosotros podemos medir la amplitud como la máxima altura que alcanza una onda. La máxima altura que alcanza una onda. Eso significa que la amplitud la puedo medir desde el punto de reposo hasta ese punto, del punto de reposo hasta ese punto. Y eso se refiere a la amplitud. Por lo tanto, la amplitud es la máxima altura que alcanza una onda. La número 16. ¿Cuáles son las unidades de la amplitud? Las unidades de amplitud son metros, porque son unidades de medida, por lo tanto son metros. Si considero metro, ¿ya?, como la condición normal, esto también lo puedo medir en centímetros, ¿ya?, en milímetros, lo puedo medir de esa manera, pero dentro de las unidades comunes es en metro. La número 17, ¿quién determina la frecuencia de una onda? Si nos habíamos dado cuenta, es el ciclo, la frecuencia es 1 partido por t, habíamos dicho que se medía en hertz,
cuáles son las unidades, son ciclos por segundo. Entonces, ¿quién determina la frecuencia de una onda? La va a determinar el número de veces que se repite una onda. Por lo tanto, ¿qué la determina? El número de veces que se va a repetir la onda. ¿Quién determina la amplitud de una onda? Lo va a determinar el punto más alto de la onda. Y el punto de equilibrio en un tiempo. Entonces es el punto más alto de la onda y el punto de equilibrio en un tiempo. Entonces es la amplitud, quien determina la amplitud es el punto más alto en un determinado tiempo. Porque para que se produzca una onda tiene que ocurrir en un determinado tiempo. La número 19, ¿a qué se denomina longitud de onda? Dentro de esta cuerda tenemos una onda, dos ondas. Tenemos dos ondas aquí. Entonces, la longitud de onda es la distancia que existe entre esos dos puntos y es la distancia también que existe entre estos dos puntos, entre crestas y entre dos valles, entre dos crestas y entre dos valles. Entonces, ¿cómo podría definirlo? Es la distancia entre los dos puntos máximos, ¿ya? O los dos puntos mínimos. Y eso es longitud de onda. Y se abrevia con la letra lambda. ¿Ya? Eso es longitud de onda. ¿En qué unidades se mide la velocidad de una onda? Si recordamos, velocidad es igual a la distancia partido por tiempo. Y esto podría ser en metros partido por segundo. Entonces, la velocidad es la longitud de onda dividido por la frecuencia. No, disculpa. En relación a esta pregunta, quedaría como velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Y esa es la velocidad. Como la frecuencia se mide en segundos, en hertz más bien dicho, y el número de oscilación en tiempo, y lambda en metro, entonces la unidad de medida es metros partido por segundo. Este es entonces para calcular velocidad. Ya. Para resolver los ejercicios, primero te señalo que los ejercicios son un poquito largos, ¿ya? Y esta es la guía más larga que vamos a desarrollar. La otra guía, la guía número 1, es larga, ¿ya? También pareciera que es una sola hoja, pero son largas por la cantidad de ejercicios y nos vamos a encontrar con algunos ejercicios que es imposible desarrollarlos al nivel de primero medio. Vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. Dice, si para generar una onda se emitieron dos oscilaciones, por lo tanto el número de oscilaciones, aquí son dos los números de oscilaciones. En un tiempo, en un periodo de 0,5 segundos. Determinar periodo,
frecuencia y velocidad de propagación, considerando la longitud de onda en 0,2 metros, más bien dicho centímetros, 0,2 centímetros. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Me dice que calcula el periodo. El periodo es T. Y el periodo habíamos dicho que es el tiempo dividido por el número de oscilaciones. Entonces, el tiempo es igual. El periodo, disculpa. El periodo es igual al tiempo y me dice que tengo 0,2, 0,5 segundos. Y el número de oscilaciones son 2. Entonces el periodo es igual 0,5 dividido por 2. Esto me va a dar 0,25 segundos. Ya tengo la primera porque me pidió el periodo. Ahora tengo que sacar frecuencia, F. Y habíamos dicho que una de las fórmulas para calcular F era 1 partido por T. 1 partido por el periodo. Entonces la frecuencia es igual a 1 partido y el periodo es 0,25. Entonces la frecuencia es igual a 1 dividido por 0,25 y esto me da 4. Te recuerdo que este es el tiempo dividido por el número de... se considera el tiempo y el número de oscilaciones. Por lo tanto, este es el número de oscilaciones y este es el tiempo. Entonces, es oscilaciones por segundo. Y en vez de estar colocando oscilaciones por segundo, se coloca 4 Hz. Y eso sería la frecuencia. En relación a velocidad, velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda, lambda. Entonces velocidad es igual. La frecuencia son 4 Hz por... Y me dice el ejercicio que la longitud de onda es de 0,2 centímetros. Pero 0,2 centímetros los tengo que pasar a metros. Porque la velocidad la vamos a medir en metros partido por segundo. Por lo tanto, esto tiene que ser en metros. Entonces, 0,2 centímetros, si los paso a metros, esto tendría que ser 0,02 metros. Entonces, 0,02 metros. Entonces, velocidad es igual 4 por 0,02 y esto me da 0,08 metros el segundo. Y ese sería la velocidad. Por lo tanto, eso es el ejercicio número 1. Ya. Para el segundo ejercicio me dice, de un radar se emiten ondas con una longitud de onda de 3 centímetros si su rapidez es de 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. ¿Cuál es su frecuencia y periodo? Entonces, ¿cuáles son los datos que me dan? Me dan lambda, que es 3 centímetros. 3 centímetros. Me dan la velocidad o rapidez, que es 3,00 por 10 elevado a 8. Y lo que me están pidiendo es la frecuencia y me están pidiendo el periodo. Para calcular frecuencia, de acuerdo a la fórmula que nosotros teníamos, si tú recuerdas, velocidad es igual a la frecuencia por lambda. Yo necesito eso, entonces despejo. Frecuencia es igual a la velocidad dividido por lambda. Eso es frecuencia. Entonces, lo que necesito aquí
y ya que esto está en metros partido por segundo, estos centímetros los tengo que pasar a metros. Por lo tanto, 3 centímetros vienen siendo 0,03 metros. Y tengo este número. En relación a eso, si tengo 3, 0,03 metros y la velocidad está en un número exponencial, hay que recordar entonces el valor de estos números. Dentro de la frecuencia, la velocidad es 3,00 por 10 elevado a 8 metros por segundo, y esto está dividido por 0,03 metros. Entonces frecuencia es igual. Si este número lo tuviera que transformar en número completo, tendría que ser el 3 y colocar 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividido por 0,03. Entonces, ya. Si tengo el número que habíamos señalado, los 300 millones dividido por 0,03, esto me da 1 por 10 elevado a 10. Entonces un 1 y 10 ceros. Eso sería la frecuencia. Recuerdo que esto va en hertz. Y nos piden el periodo. Y el periodo es 1 partido por la frecuencia. Entonces el periodo es 1 dividido por 1 por 10 elevado a 10. Si eso fuese así, es simple. Se invierte y esto me queda 1 por 10 elevado a menos 10. Eso significa 0,1000, 9 ceros para allá. ¿Ya? Sería 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esto sería segundo. Eso sería el ejercicio número 2. Ya, para el ejercicio número 3. Si la Tierra realiza un giro completo, ¿ya? Sobre sí misma, o sea, utiliza 24 horas para eso, un solo giro en 24 horas. ¿Cuál es el periodo de rotación de la Tierra expresados en segundo y la frecuencia expresada en hertz? Primero te digo de que este ejercicio, si estamos hablando de periodo y de frecuencia, estamos bien, pero estamos hablando de movimiento angular. Esto es un movimiento circulatorio. Por lo tanto, esto no es en relación a un péndulo, a una onda. Quien colocó este ejercicio, y nos vamos a topar, y te vas a dar cuenta después que nos vamos a topar con ejercicios parecidos a este, donde nos van a pedir cosas que es requete difícil poder sacarlas. ¿Ya? Eso tendríamos que sacarlo con velocidad angular, cosa que no es propia de primero medio. Pero resolvámoslo de acuerdo a lo que tenemos en estos momentos. Me dice que la Tierra hace un giro, o sea, el ciclo es solamente una vuelta. Ese es el ciclo. El periodo que ocupa para esto son 24 horas. Y 24 horas, si estamos hablando de 24 horas, si hablamos de 24 horas, estamos hablando de que una hora tiene 3600 segundos. Entonces estos 3600 los tengo que multiplicar por 24, porque una hora son 3600 y el día tiene 24 horas. Entonces los 3600 los multiplico por 24 y esto me va a dar 86.400
400, ¿ya? Segundos. Entonces ocupa la Tierra en dar una vuelta, ocupa 86.400 segundos. Me pregunta cuál es el periodo, ¿ya? Tengo que calcular el periodo de rotación, y expresado en segundos, ¿ya? Por lo tanto ya lo pasamos a segundos, y la frecuencia expresada en Hz, por lo tanto nos están pidiendo la frecuencia. Esas dos cosas nos piden. Cuando hablamos de ciclo, de periodo, no es este periodo, para que tú me entiendas. Estamos en periodo como el ciclo, propiamente tal. No este valor. Entonces, para calcular el periodo específicamente, me voy a referir al tiempo dividido por el número de oscilaciones. Número de oscilaciones. Entonces, el periodo es igual. El tiempo, 86.400 segundos. Y el número de oscilaciones es 1, porque da una pura vuelta nomás. Entonces t es igual a 86.400 segundos. Si te das cuenta, ese periodo, el del valor de tiempo, nos dio el mismo en relación al que estábamos calculando. No siempre es así, pero esta vez nos dio ese resultado. Y ahora tengo que calcular la frecuencia. Y si recuerda, frecuencia es 1 partido por t, al número de oscilaciones por el tiempo. Por lo tanto, vamos a ver como lo contrario. Entonces, esto es, ya, entonces dejamos el 1 y el periodo 86.400 segundos. Entonces la frecuencia es 1 dividido por 86.400, y esto nos va a dar 1,15 por 10 elevado a menos 5 Hz. Entonces estamos hablando de una frecuencia bajísima. Estamos hablando de 0,0000115. Por lo tanto es una frecuencia bajísima. Y es obvio, porque si la Tierra se demora 24 horas en dar una vuelta, eso significa que la frecuencia con la cual lo hace es bajísima, porque estamos hablando de una vuelta nomás en 24 horas. Por eso el número es tan pequeño, ¿ya? La frecuencia es pequeñísima. Y ahí quedamos con el tercer ejercicio. El ejercicio número 4. Me dice que la nota musical La tiene una frecuencia, la nota La, tiene una frecuencia de 440 Hz. Si en el aire se propaga a una velocidad, bueno, la velocidad del sonido en el aire es 340 metros partido por segundo. Esto es una constante, un valor que tú ya debes saberlo, que la velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo. La velocidad del sonido en el agua es mayor, la velocidad del sonido en un sólido es mayor que la del agua, ya, para que vaya entendiendo. Si la velocidad ya, y en el agua, la velocidad en el agua, vamos a colocar agua, es de 1400 metros partido por segundo. ¿Viste? Te había señalado que la velocidad en el aire es 340, en el agua es mucho mayor, porque es masa, y la masa está más juntita. Es pequeña en el aire porque las partículas en el aire están más separadas. Y en el sólido están más juntas, por eso en un sólido después te va a salir mucho más alto que en el agua. Me piden calcular la longitud de onda de estos dos medios, la velocidad en el aire y en el agua. Si recordamos ya que la longitud de onda es lo que nos están pidiendo,
Y si recuerdo, velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Yo estoy buscando esto. Y longitud de onda es igual a la velocidad. La longitud de onda entonces es igual a la velocidad. Y este que está multiplicando pasa para allá dividiendo. Por lo tanto me quedaría de esa manera. Entonces, vamos a calcular la longitud de onda en el agua. La velocidad del agua es 340 metros partido por segundo. Y la frecuencia de la nota La es 440 Hz. Entonces la longitud de onda de esto nos va a dar 0,77 metros. Eso es lo que va a medir en el aire. La longitud de onda entonces en el aire es de 0,77 metros. Vamos ahora con la longitud de onda en el agua. En el agua, velocidad dividido por frecuencia. La velocidad en el agua son 1400 metros partido por segundo. Dividido por 440 Hz, que es la frecuencia de la nota La en el agua. Entonces la longitud de onda es 1400 ya. En relación a la longitud de onda que se refiere al agua, tenemos la velocidad que es de 1400 metros por segundo dividido por la frecuencia que es de la nota La, que es dividido por 440. Esta división me da un valor de 3,18 metros partido por segundo. Si los comparo ahora en el aire y en el agua el sonido es más intenso porque la longitud de onda es mucho más largo, ¿ya? Esto es más corto. Por lo tanto, duelen más los oídos sentir un ruido en el agua, sumergido en el agua, que en el aire mismo. Por lo tanto, si nosotros sentimos el ruido el sonido de las ballenas en el agua, que lo encontramos armonioso y todo, en el aire sería pero desafinado total, no le encontraríamos ningún sentido. A eso se refiere. El ejercicio número 5 me dice que la velocidad de propagación de una onda que se transmite en una cuerda es de 0,5 metros partido por segundo, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad es 0,5 metros partido por segundo y la longitud de onda, lambda, es de 25 centímetros. Me piden la frecuencia y me piden el periodo. Tengo estos dos valores. Lo primero que tengo que hacer es fijarme si estas dos unidades estos dos valores están en la misma unidad. Este es metro y este es centímetro. Por lo tanto, estoy obligado a pasarlo a metro. 25 centímetros son 0,25 metros. Y ahí tengo las dos unidades iguales. Entonces, de acuerdo a lo que teníamos para calcular frecuencia, teníamos velocidad es igual a la frecuencia por lambda y necesitamos frecuencia. Entonces frecuencia es igual a la velocidad dividido por lambda. Entonces frecuencia es igual. La velocidad es 0,5 metros partido por segundo, dividido por lambda, que es 0,25 metros. Entonces la frecuencia es 0,5 dividido por 0,25 y esto me da un valor de 2 Hz. Ya tengo la frecuencia. Necesito calcular el periodo. El periodo es 1 partido por F. Entonces el periodo es igual a 1 dividido por 2. Entonces el periodo es igual. 1 dividido por 2 es 0,5. Entonces 0,5
segundos. Número 5. Ya. El número 6 lo vamos a hacer aquí mismo en la hojita. Me dice que el gráfico de la figura muestra una onda en un determinado instante. El cuadriculado te facilitará la lectura. El periodo de la onda es de 8 segundos y tengo que determinar frecuencia de la onda, longitud de onda, la amplitud de la onda y la rapidez de propagación de la onda. Miro la figura y me dice que cada cuadradito, cada uno de ellos, mide 1 centímetro. Cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en esto? Voy a colocar mi punto de referencia. La onda partió en ese lugar. Por lo tanto, este va a ser mi cero. A este, al primero hacia arriba, va a ser el 1, el 2, el 3, el 4. Ya sabemos que el 3 es el tope. Hacia abajo tengo el 1, el 2, el 3, el 4. Y abajo es el número 3, el tope. Entonces, cuando me dicen que calcule la frecuencia de la onda, para tratar de responder a la primera pregunta, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es poder determinar los valores acá. Entonces, recuerda que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya tengo marcados los puntos de referencia para esto y para tratar de calcular la frecuencia directa de esta onda. Primero, para la longitud de onda voy a considerar ese punto y ese punto. Vamos a comenzar, nos vamos a saltar la letra A por mientras, por un ratito, y vamos a tratar de calcular la longitud de onda. Si tú recuerdas, la longitud de onda va desde ahí hacia allá. Es entre valle y valle, que sea entre monte y monte. Estos son los valles, entre monte y monte. Entonces lo único que tengo que hacer es contar hasta llegar a ese punto. Aquí tengo 4. Comencé con el 4. Entonces aquí sería el 1, suponiendo que este es el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces mi longitud de onda es de 16 centímetros. Te repito, este es mi 0. Aquí partí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces mi longitud de onda es de 16 centímetros. Para la amplitud, si tú recuerdas, si este es el estado de reposo de la cuerda, entonces el punto más alto es ese. Y el punto más alto lo alcanza el número 3. Entonces la amplitud es 3 centímetros. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora vamos con la frecuencia. En relación a la frecuencia, si tú te das cuenta en esto, yo en esta figura tengo, partiendo desde aquí, una onda. Por lo tanto, al llegar acá, a ese punto, si tú te das cuenta, esta es la cuarta parte de una onda. Es como ir desde ahí a ahí. Esta es la cuarta, esta es la mitad, 3/4, 1. Entonces tengo 1,25. Por lo tanto, la frecuencia sería 1,25 Hz. Y la velocidad, si tú lo recuerdas, velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Entonces, velocidad es 1,25 y la longitud de onda es 16 centímetros.
Y si recordamos, ya entre comillas, que esto se tiene que medir en metro, entonces los 16 centímetros los tengo que transformar a metro. Los 16 dividido por 100, esto me da 0,16 metros. Entonces la frecuencia es 1,25 por 0,16. Entonces la velocidad me va a dar 0,8 aproximadamente, 0,8. Y eso sería el valor entonces para lo que estamos calculando. Ya, para el ejercicio número 7, me dice que la figura de esta figura muestra el perfil de una onda transversal que se propaga a lo largo de un medio elástico. Determina en unidades ya del sistema internacional la amplitud de la onda y la longitud de la onda. Me dice que tiene 10 centímetros desde arriba hasta abajo, pasando por el cero. Significa entonces que hay 5 para arriba y 5 para abajo. Y ahí están los 10 centímetros. Entonces de inmediato sé cuánto mide la amplitud de una onda. Es desde ese punto a ese punto, por lo tanto, mide ¿cuánto? 5 centímetros. 5 centímetros. Eso es lo que mide la amplitud. La longitud de onda. La longitud de onda la puedo sacar entre valle y valle o entre monte y monte. Lo vamos a sacar entre valle y valle. Me dice que desde aquí hasta ahí, ¿ya? Son 35 centímetros. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 5, 35. Eso significa que cada uno de estos mide 5 centímetros. 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. 7 por 5 son 35. Entonces, como lo voy a sacar desde este punto a ese punto, ¿ya? Voy a considerar 5, 10, 15, 20. Aquí me está dando que son 20 centímetros la longitud de onda. Veámoslo de arriba. Si lo sacara desde ahí hasta ahí. Entonces, si lo saco desde ahí, tengo 5, 10, 15, 20. Por lo tanto, la longitud de onda me sigue saliendo que son 20 centímetros. Y eso es, de esa manera se saca. Vamos con el ejercicio número 8. Dice una onda, ver la figura, esta onda, es generada por un oscilador mecánico con una frecuencia de 100 ciclos en cada segundo. Ciclos por segundo, 100 ciclos por segundo, esa es la frecuencia. Entonces tener claro eso, frecuencia. ¿Qué tengo que determinar? La amplitud de onda, la longitud de onda y el periodo del oscilador. ¿Ya? ¿Con qué periodo está oscilando? Vayamos al tiro la longitud de onda. La longitud de onda la sacamos con la altura máxima de la onda. ¿Ya? Y aquí partía desde, este es el 0. Por lo tanto, la altura máxima llega a 2. Por lo tanto, la amplitud es 2 mm. 2 milímetros. La longitud de onda. La longitud de onda la puedo sacar entre valle y valle o entre monte y monte, cualquiera de las dos. Ya. Aquí estoy en el 6. Este sería mi 0. 1, 2, 3, 4, 4. Queda justo ahí. Por lo tanto sería entre valle y valle, si este es el 0, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto aquí me da que son 4 centímetros.
porque esto se mide en centímetros. Veamos aquí, en el 12 al 16 son 4, por lo tanto también son 4 centímetros. Entonces la longitud de onda son 4 centímetros. Entonces colocamos 4 centímetros. Y el periodo de oscilación, o sea, en qué periodo está oscilando esto, ¿ya? En todas estas ondas. Recordemos que periodo es igual a 1 partido por la frecuencia. Entonces el periodo es igual a 1 dividido por 100 ya ciclos en cada segundo. Entonces el periodo es igual 1 dividido por 100, esto es 0,01. Y esto me está indicando entonces que para que esto se produzca un ciclo, y me lo puedes entender, que si yo parto desde aquí y llego acá, recién estoy produciendo una onda, o parto desde aquí y llego hasta acá, una onda. Desde aquí hasta ahí va una onda. Y esa onda se demora, ¿ya? 0,01 segundo en producirse. Y ese es el periodo de oscilación, de una oscilación. Porque recuerda que esto es una oscilación y esta es la frecuencia. ¿Cuántas oscilaciones tenemos acá? Acá tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis oscilaciones y media. Por lo tanto, eso es un parámetro en el cual me ayudaría completando 25 centímetros y me ayudaría a entender que en 25 centímetros hay 6 oscilaciones y media. eh, es factible de que el tiempo me salga 0,01 segundo. ¿Ya? Es el periodo de oscilación. Ya. En el ejercicio número 9 un poquito más complicado nomás, pero solamente por lo que es transformación de números, nada más. Me dice que una radioemisora FM estéreo emite sus transmisiones en un espacio en la frecuencia 99.7 MHz, considerando que la rapidez con la que se mueve la onda electromagnética es la rapidez de la luz, o sea, 300.000 kilómetros por segundo. Calcular la longitud de onda de transmisión de dicha radioemisora, expresar sus resultados en el sistema internacional. ¿Qué me está diciendo? Que la velocidad la tengo que pasar a metros por segundo, ¿ya? Y los megahertz los tengo que dejar en hertz. Eso significa que estos son 99,7 por 10 elevado a 6 hertz o hercios, como quiera llamarse. Y esto, los 300.000 kilómetros por segundo, los tengo que dejar en 300.000 metros el segundo. Por lo tanto, tengo que hacer transformaciones en esta unidad. Y aquí vamos a hacerla. Ya, de los 99,7 MHz, como ya me habían dicho de que un megahertz equivale a 10 elevado a 6 hercios, entonces esto me quedaría 99,7 por 10 elevado a 6 hertz. Los 300.000 kilómetros por segundo, si yo recuerdo 300.000 kilómetros, lo tengo que multiplicar por 1000, porque un kilómetro tiene 1000 metros, por lo tanto por eso lo tengo que multiplicar por 1000. Y aquí me da 300 millones de metros por segundo. Eso significa que para calcular lo que nos están pidiendo, la longitud de onda de esta radioemisora, vamos a tener que hacer una división con números ya más o menos grandotitos. Y eso significa que vamos a ocupar otro espacio. Tengo que calcular la longitud de onda, o sea, lambda, para calcular esto. Y de acuerdo a lambda es igual a la velocidad dividido por la frecuencia. Lambda es igual. Velocidad, la que nosotros tenemos acá, son 300 millones de metros partido por segundo. Y la frecuencia es de 99,7 por 10 elevado a 6 Hz.
entonces la longitud de onda va a ser igual. Ya, tengo entonces la velocidad, que son 300 millones de metros por segundo, de la transformación que habíamos hecho. Y la frecuencia, habíamos visto que la frecuencia es 99,7 por 10 elevado a 6, lo cual me queda el siguiente número. Me queda 99 mil, 99 mil, no, 99 millones 700 mil Hz. Entonces 997 son 5 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la longitud de onda es, tengo 300 millones dividido por 99 millones 700 mil. Y esto me da en relación a 3,009 metros. Por lo tanto, de esta radioemisora que transmite una frecuencia de 99,9 metros, la longitud de onda de una onda entre lambda, que sea entre valle y valle o monte y monte, va a ser de 3 metros ya la longitud de onda. Por lo tanto, estamos hablando de una longitud de onda mucho menor a la radio AM, las radios FM, que son frecuencia modulada, y las radios AM, que son de amplitud modulada. Las de amplitud modulada, las AM, llegan más lejos esas radios, y las FM llegan más cerquitas porque tienen una longitud de onda cortita. Esta es de 3 metros. Las de las AM suelen ser de 6 metros, 7 metros, 9 metros. ¿Ya? Por lo tanto, la longitud de onda es de 3,009 metros. Ya, la número 10 dice, la figura representa una onda que se propaga a lo largo de una cuerda con una frecuencia de 20 Hz. La frecuencia es 20 Hz. Y yo ahora tengo que calcular cuál es la propagación, la rapidez de la propagación de la onda. Por lo tanto, aquí me están pidiendo velocidad. Entonces, tengo la frecuencia, que es de 20 Hz. Me piden la velocidad. Y para calcular esto necesito la longitud de onda. La longitud de onda la puedo calcular acá, por la figura. ¿Ya? Eso significa que si este es el reposo, y desde ese punto a ese punto hay 10 centímetros, significa que yo la longitud de onda la puedo calcular entre valle y valle, desde ahí hasta ahí. Si desde ahí hasta ahí tengo 10 centímetros, significa que aquí tengo 5 centímetros y ahí tengo 5 centímetros. Por lo tanto, la longitud de onda de esto es de 20 centímetros. Entonces, me están pidiendo calcular la velocidad. La longitud de onda ya la determiné. Este es de 20 centímetros. Pero como la longitud de onda, que está en centímetros, las tengo que pasar a metros. Entonces 20 centímetros son 0,2 metros. Y ahora sí, la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Velocidad es igual, la frecuencia es de 20 Hz por la longitud de onda, que es de 0,2 metros. Entonces 20 por 0,2, esto me va a dar 2 por 2 son 4 metros partido por segundo. Y eso sería los ejercicios de esta guía. Hicimos una guía completita, ¿ya? Nos queda la guía número 1. ¿Y por qué comencé con la guía número 2? Porque todo lo demás, ¿ya?, lo vimos en la guía número 2. Por lo tanto, la guía fue mal entregada. Está al revés. Pero bueno, no voy a entrar en detalle en esa cosa. Así que esa es la primera guía. Y ahí hago el otro video para esta guía.